Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el tema que me ha tocado, que me propusieron tanto José como Mariano, pues me dijeron, tienes que hablar en 20 minutos de manera concreta y sucinta de este tema. Y la verdad que en ese momento me acordé de mi amigo Pistolo, que siempre cuenta una historia de ese alumno que se está examinando en un tribunal y le dicen, hábleme usted de manera concreta y sucinta de la brújula. Entonces empieza el alumno, pues la brújula es un invento chino que está basado en agujas diamantadas y entonces siempre guía hacia el Polo Norte y entonces es muy utilizado por los navegantes para guiarse. Dice, esa es la brújula normal. La concreta es la que viene en su caja y su cinta para colgársela. Bueno, entonces vamos a tocar un tema que es un tema, como os pongo ahí, un poquito controvertido. Es un poco controvertido porque en la literatura realmente no están muy claras las indicaciones. Sí podemos tener una serie de principios, pero cuando revisamos la literatura, y realmente además en el último workshop de la Federación Europea de Periodoncia, veremos que por un lado se habla de reconstrucción simultánea de implantes, por otro lado se habla del stage approach, o sea, primero una reconstrucción ósea y luego colocar el implante, pero no está claro un poco en qué situaciones vamos a hacer una reconstrucción simultánea o vamos a hacer una reconstrucción diferida. Si hay autores como Chapasco que establecen que si el defecto es un defecto pequeño en el cual tenemos unas paredes óseas que están hacia afuera del defecto, iremos a una reconstrucción simultánea y si no es así, tenemos que ir a una reconstrucción diferida, ¿no? Entonces, como veis, la reconstrucción simultánea es colocar el implante y en el mismo procedimiento lo que haríamos es la reconstrucción. Y en una reconstrucción diferida no. Reconstruimos y luego colocamos los implantes. Si en el tema de los implantes inmediatos o en qué hacer, como hemos estado hablando antes, o ha estado hablando antes José, de qué hacer cuando tenemos una extracción dentaria, eso está ya muy bien documentado en la literatura y cada vez tenemos más información de si hacer un T1, hacer un T2, un early implant placement o hacer un delayed placement o un socket preservation. Realmente en este campo no está muy claro el qué hacer o en qué momento tomar esas decisiones, ¿no? Claramente en una reconstrucción simultánea, y los tiempos vienen definidos hay una extracción previa, se espera la maduración de tejidos, colocación del implante con reconstrucción entre 4 y 6 meses después, haríamos la segunda fase quirúrgica y luego la reconstrucción protética, frente a la reconstrucción diferida en la cual primero tenemos que reconstruir, esperar un periodo de maduración que suele ser entre 6 y 9 meses. Realmente nosotros en los casos solemos ir hacia más maduración. Cuanto más maduración tengamos, lógicamente más estable es lo que nos vamos a encontrar desde el punto de vista dimensional y luego se colocaría el implante. Entonces, claro, lógicamente es una toma de decisiones para los pacientes porque la reconstrucción simultánea, en principio el tiempo de duración para un paciente es menor, como sería, por ejemplo, un implante inmediato, frente a una reconstrucción diferida, que sería un early implant placement o un delayed placement, que sería mucho mayor, ¿no? Entonces, en la literatura realmente lo que nos encontramos es qué procedimientos o qué información tenemos cuando hacemos reconstrucción simultánea, y en esto no hay duda en todas las revisiones. Esta es una revisión publicada por el grupo de la Complutense, por Ignacio Sanz, donde claramente en la reconstrucción simultánea lo habitual es utilizar un seno injerto con una membrana de colágeno, y en el cual los resultados se demuestra que son buenos y son superiores a solo utilizar injerto o solo utilizar membrana. Por el contrario, cuando tenemos defectos severos, que es lo que se dice habitualmente, y no tenemos unas paredes óseas que sean capaces de mantener el volumen de la cresta, ahí ya tenemos, la literatura nos dice que tenemos fundamentalmente dos enfoques de tratamiento, o la utilización de membranas rígidas no reabsorbibles o la utilización de bloques de autoinjerto, como así claramente en la última revisión del Journal Clinical Periodontology así demuestra.
vamos a intentar abordar un poco reconstrucción simultánea o reconstrucción diferida basado un poco en 3 aspectos, desde el punto de vista biológico, técnico o pronóstico. Entonces, ¿realmente hay una diferencia entre reconstrucción simultánea o diferida? Si abordamos un poco las primeras partes, biológica y técnica, que van juntas, lo que sí tenemos claro es que para una reconstrucción simultánea hay una condición sine qua non, que es, tenemos que tener hueso residual para colocar correctamente el implante guiado por la prótesis y conseguir estabilidad primaria. No nos vale hacer una reconstrucción simultánea si colocamos mal el implante. O sea, el implante tiene que ir en su sitio y estando en su sitio que tenga estabilidad primaria. Si ese objetivo no se cumple, no hay duda, en la literatura, hay que ir a una reconstrucción diferida, un stage approach, en 2 pasos. Pero si ese principio se cumple, y en realidad en muchísimas situaciones ese principio se podría cumplir, que es poder colocar restauradoramente bien un implante, bien es verdad que cuando perdemos referencias óseas, colocar correctamente el implante según la restauración es complicado. Pero hoy en día tenemos una gran ayuda, que son la cirugía guiada. La cirugía guiada, aunque perdamos un poco de referencias, si hacemos la planificación protética y la trasladamos a nuestra cirugía a través de una férula de colocación guiada, podemos colocar el implante correctamente, en una posición protética, y conseguir estabilidad primaria en el hueso residual. Entonces, si analizamos los requisitos biológicos técnicos de cualquier regeneración, tenemos claro que necesitamos aporte de células osteoprogenitoras, adecuado aporte vascular, estabilidad de la herida, la cual es fundamental, mantenimiento del espacio y extrusión del tejido blando. Realmente, desde el punto de vista técnico, lo más importante es la estabilidad de la herida y el mantenimiento del espacio. Porque en realidad en cualquier tipo de defecto vamos a tener un aporte osteoprogenitor porque no le dan fundamentalmente las células óseas del defecto que lo rodean, va a haber un aporte vascular porque lógicamente estamos hablando de que el tejido tiene que estar vascularizado y lógicamente vamos a hacer una extrusión del tejido blando utilizando una membrana barrera o utilizando, cuando hacemos injertos óseos, en realidad no utilizamos esa extrusión, ¿no?, celular. Entonces, realmente lo que es muy, muy importante es el mantenimiento del espacio. Porque cuando fracasamos a veces en las regeneraciones, se debe o a que no hemos tenido estabilidad mecánica, lo hemos dicho, o muchas veces a que es un defecto no mantenedor de espacio. Y como consecuencia de eso hay un colapso por la presión de los tejidos, porque los tejidos tienden a presionar. Y quizás esto es especialmente importante en sector anterior. Maxilar anterior y mandíbula anterior son las zonas más exigentes desde el punto de vista de presión por la musculatura. Maxilar posterior, mandíbula posterior, y la presión que tenemos del tejido sobre nuestra zona es menor. Entonces, claramente, si vemos el enfoque de un procedimiento simultáneo al cual estamos acostumbrados, hemos dicho particulado membrana, ¿qué pasa? Que en ese tipo de defectos que no son mantenedores de espacio, claramente la utilización de un material particulado no es lo ideal, porque no tiene unas características mecánicas que nos permitan evitar el colapso. Entonces, si queremos hacer ese tipo de defectos, no lo podemos hacer con el enfoque de un enfoque simultáneo al cual estamos habituados, sino que tenemos que cambiar un poquito el chip, ¿no? Entonces, y este artículo a mí me encantó porque demuestra algo que yo siempre creía, que es cuando hacemos una regeneración simultánea, incluso para defectos pequeños, sobre un implante con particulado y membrana, cuando nosotros cerramos el colgajo, como eso no tiene estabilidad mecánica, salvo que nos la dé las paredes del defecto, se produce un colapso del material sobre el hombro del implante. Y si decimos que nosotros nuestro objetivo ideal de tratamiento es tener una pared ósea de al menos 2 milímetros a nivel de vestibular del hombro de nuestro implante, no se cumple. En cambio, cuando se colocaba un injerto en bloque de un sustituto,
como es mecánicamente estable, no hay colapso y por lo tanto ese espacio se mantiene. Entonces, el enfoque simultáneo al cual estamos habituados es este tipo de situación en el cual tenemos una dehiscencia ósea que puede ser más o menos larga, que nos permite colocar el implante, y en este caso tenemos unas paredes que nos contienen el material, y en este caso se utiliza una membrana no reabsorbible y la reentrada habitual donde podemos, en esta situación, mantener perfectamente la reconstrucción. Pero claro, tenemos situaciones ya mucho más exigentes, donde ya nos salimos del contorno. Entonces, es cuando surge la pregunta, ¿reconstrucción simultánea o diferida? Este es un caso enviado por un amigo donde veis que, bueno, tras una serie de procedimientos pues, que no habían ido funcionando bien, iba teniendo una situación de colapso invertido, o sea, tenía cada vez menos papila interincisiva, aparte que los implantes tenían una reabsorción. Entonces, aquí tenemos varios enfoques de tratamiento, ¿no? Ante la situación que tenemos, primero, lógicamente, lo que hay que hacer es dejar de empujar los tejidos, ganar la mayor cantidad de tejido posible, y cuando abordamos el tratamiento quirúrgico podríamos decir, podemos explantar los implantes y hacer una reconstrucción diferida o mantenemos los implantes. ¿Cuál es nuestro criterio de decisión, ¿no? En este caso los implantes estaban colocados, nuestro criterio es que, bueno, pues vamos a mantener los implantes, siempre y cuando, hemos dicho, protéticamente estén en una posición correcta. Y el implante que está en posición 21, si os dais cuenta, está el hombro del implante a nivel del pico óseo. Y en una zona anterior, un implante no nos lo encontramos a nivel del pico óseo. Siempre un implante está a picar al pico óseo, porque el pico óseo en un margen festoneado siempre es la zona más coronal y la zona vestibular está más aplicada. Luego este implante está prácticamente casi como si lo tuviéramos a nivel del margen gingival que querríamos, con lo cual este implante necesitamos explantarlo. Entonces, el otro implante está protéticamente en su sitio, podríamos haber colocado otro implante en una posición y haber hecho la reconstrucción a la vez, pero al final, dentro de la opción de tratamiento que iba a valorar el restaurador en este caso, dado que ya había tenido la paciente diferentes procedimientos, fue vamos a hacer una prótesis fija. O sea, que el caso se enfocó hacia vamos a reconstruir otra vez, el implante que está lo dejamos, no lo vamos a quitar, pero tampoco vamos a colocar otro. Bueno, pues esto es lo que habitualmente con membranas no reabsorbibles podemos conseguir, que es cuando hacemos la reentrada, ya pasados 6 meses después, hemos reconstruido hasta los picos óseos la altura de la cresta, en este caso para que luego la paciente vaya a recibir una prótesis fija. Tenemos otras situaciones, lo mismo, o sea, ¿podemos hacer reconstrucción en simultánea en defectos verticales, como fue el anterior? Sí lo podemos hacer. Técnica y biológicamente, no hay ninguna duda. Podemos plantear todo simultáneo mientras coloquemos los implantes correctamente en las 3 dimensiones del espacio. Este es un caso, como dice José, hecho en el máster de perio de la Complutense, en el cual ese día estaba yo de coordinador clínico en la cirugía, y es un caso hecho por una paciente, o sea, por una alumna de 3er año del máster de perio, en el cual lo que hicimos fue colocar guiadamente los implantes en su posición vertical. Como veis, eso nos generaba en el implante distal una pérdida vertical de prácticamente 5 milímetros en todo el contorno del implante. En la parte distal del implante en posición 26 también había un defecto y hacemos una técnica igual que si la haríamos con reconstrucción diferida, con su autólogo, con seno-injerto, su membrana no reabsorbible, mecánicamente estable, con su refuerzo de titanio, su cierre, y cuando hacemos la reentrada, en este caso 9 meses después, vemos que perfectamente se ha reconstruido todo. No hay ningún problema. Podemos hacer la reconstrucción sin ningún problema de manera simultánea. Y eso que hacemos con membranas no reabsorbibles, también podemos hacerlo si queremos hacer técnica de lámina, que es otra de las con injerto en bloque. Podemos reconstruir de manera simultánea la colocación de implante utilizando láminas. En este caso, utilizando una lámina de seno-injerto fijada con los microtornillos, hacemos nuestro encofrado, volvemos a colocar la lámina, y aquí tenemos la reentrada. O sea, podemos reconstruir. Y luego, técnica y biológicamente, no hay un impedimento
para que, digamos, vamos a hacer todos los casos, o la mayor parte de los casos, que consigamos estabilidad primaria y que consigamos una colocación protética del implante, reconstrucción simultánea, no hay limitación. Pero vamos a ver ahora qué pasa. Hay muy pocos estudios que evalúen histológicamente. Este es de los pocos estudios que hay, es un estudio por el grupo israelí que hacía reconstrucción simultánea a la regeneración o hacía colocación diferida tras regeneración. Y en cuanto a lo que es el nivel de desintegración de los implantes, no hay diferencia. Pero si evaluamos otros aspectos, como puede ser la nueva formación de hueso, una mayor osteoconducción, pues vamos, pero hay una pérdida crestal, mayor, que es lo mismo que cuando hacemos un implante inmediato. En un implante inmediato, ¿por qué colocamos el implante más enterrado? Porque sabemos que se va a perder. Entonces es una cuestión cuando vamos a hacer una reconstrucción. Entonces vamos a centrarnos en el pronóstico muy rápido. Reconstrucción simultánea, hay evidencia de sobra. ¿Cuál es la diferencia entre hacer reconstrucción simultánea diferida? En defectos de las complicaciones. Cuando hacemos una reconstrucción diferida utilizando membranas, fijaros el porcentaje de complicaciones que hay si hacemos aumento vertical. Ya estamos hablando. Y si hemos colocado el implante, es una complicación que vamos a trasladar a un implante colocado. Entonces, con lo cual, cuando hacemos reconstrucciones simultáneas en defectos verticales, como puede ser este caso, tenemos que estar expuestos a asumir un riesgo de complicación. Y ahí es donde está el kit de la cuestión. En este caso, pasamos rápidamente a una reconstrucción vertical, en la cual, ¿qué es lo que nos sucedió? Que en la cicatrización tuvimos una exposición que hay que manejar rápidamente para evitar la contaminación del material. Retiramos parte de la membrana, a las 9 semanas la otra parte, bueno, y en este caso se permitió la maduración del tejido y fue bien. Si hacemos un injerto, pues vamos a tener las complicaciones del injerto. Que tengamos que reinjertar, que se perfore la lámina, que se infecte. Este es un caso de reconstrucción simultánea utilizando una técnica de lámina en la cual el procedimiento fue correctamente, pero a los 5 meses, ¿qué pasó? Hubo una perforación de la lámina. Y por lo tanto, ¿qué es lo que sucedió? Que conseguimos una regeneración parcial, que nos obligó a hacer un reinjerto del caso. En la revisión de literatura sistemática que evalúa reconstrucción simultánea frente a diferida, y los datos lo que nos dicen es que la colocación diferida de implantes hay que considerarla más predecible que la colocación simultánea. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, por las tasas de complicaciones que tiene en este tipo de defectos. Por lo tanto, para terminar, el mensaje es que podemos hacer reconstrucción simultánea siempre y cuando tenemos estabilidad primaria y el implante guiado protéticamente, que no existe una justificación técnica o biológica para decantarnos por un procedimiento simultáneo diferido, pero que el pronóstico del procedimiento va a ser el criterio que nos va a permitir elegir el procedimiento, porque tenemos que saber que hay determinados procedimientos cuyas complicaciones son comunes. Y en caso de duda, la prudencia siempre nos va a recomendar un enfoque diferido. Muchas gracias.